bendiciones. Dios te bendiga en este lindo amanecer y este es tu espacio, conociendo la verdad. Qué bueno es amanecer y poder una vez más comprobar la gran misericordia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es saber que no nos despertó la alarma, sino el amor de Dios manifestado en nosotros. Qué bueno es despertar y poder contar con un Dios que nos ama encima de nuestras debilidades, encima de todas las situaciones que tal vez tú y yo estemos atravesando. Poder contar con un Dios que es soberano, con un Dios que hace posible aquello que tal vez para nosotros muchas veces parece imposible. Hoy tenemos una invitada súper especial, una mujer de Dios a la que yo amo, a la que yo respeto, a la que yo honro, y yo sé que en el nombre poderoso de Jesús el Señor nos va a traer una palabra que nos va a vivificar, una palabra que nos va una vez más a mostrar la gran misericordia del Señor en nuestras vidas. Es bueno saber y entender que Dios siempre nos habla. Así que yo quiero que tú comiences a compartir esta transmisión, que tú etiquetes a alguien que tú conozcas, alguien que tú entiendas, que está en necesidad de recibir una palabra de transformación para sus vidas, porque hoy el Señor nos va a hablar. Le vamos a dejar que la invitada del día se presente ella misma. Muy buenos días, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Estamos aquí una vez más glorificando el nombre de Dios. Sabemos que en esta mañana Dios te trajo a este espacio para bendecirte, para levantarte, para hacer cosas nuevas en ti. Así que en el nombre de Jesús, expectante de lo que vas a recibir en esta mañana. Amén, es una amén. honra estar aquí, amada. Gloria a Dios. Yo de verdad que estoy muy privilegiada, Elisa, de poder tenerte en esta cabina, de poder compartir la palabra de Dios, de poder hablar de las cosas que Dios ha hecho. Nosotras somos testimonio. Amén. Somos personas que hemos podido experimentar el favor de Dios en nuestras vidas, porque tal vez en un momento nosotras también estuvimos en el piso, nosotros también caminamos por un tiempo muy apartada de lo que es los estatutos del Señor, pero qué bueno es saber que su misericordia nos alcanzó y estamos aquí para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No es lo mismo hablar de cosas, Elisa, que tal vez nos han contado, a cuando nosotros podemos hablar de cosas que ya hemos vivido. Muy fuerte. Es muy, oye, para mí es un privilegio poder hablar de las maravillas del Señor, porque yo he podido tener el honor de poder ver a Dios manifestarse en mi vida. Amén. Wow, poderoso. Realmente el evangelio va a ser predicado por testimonio. Sí. Y no es lo mismo que tú me hables de algo que tú no hayas vivido. Cuando tú has vivido algo, tú tienes la legalidad de hablar de ese tema. Y de verdad te conocí en la cárcel de la Victoria haciendo la obra del Señor y siempre te he admirado porque eres una joven que predica con tu testimonio. Así que en el nombre de Jesús vamos por más. Amén. Lo mejor está por venir. Amén, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el tema que tenemos Claro para que hoy? sí, el tema que tenemos para hoy es tiempo de reedificar. Wow. Y hay una palabra de Dios que quiero compartir contigo, amada, y está en Ageo 1:8, en el nombre de Jesús. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Gloria a Dios. Dios mío, gracias por esta poderosa palabra que sé que va a bendecir, que va a levantar, que va a ministrar, que va a sanar, que va a empoderar personas que están conectadas. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y este tema, tiempo de reedificar, de verdad me llama mucho la atención, porque cuando hablamos de tiempo, a veces nos referimos al tiempo humano, al segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, pero cuando hablamos del Cairo de Dios, estamos hablando del momento justo de Dios. Y Dios me decía que en este tiempo es el momento justo para Dios levantarte, para Dios bendecir personas, para Dios empoderar personas que han estado destruidas, porque ¿sabes qué? La guerra ha venido para destruir a 2 o 3. La guerra ha venido para paralizar a 2 o 3, pero qué bueno que tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos levanta y nos redime. Y ¿sabes qué? De verdad que me llama la atención la palabra reedificar. Reedificar significa construir de nuevo una edificación destruida. Wow. De algún modo estábamos mal, de algún modo estábamos destruidos, porque esta pandemia mundial ha venido como un stop para Dios hacernos entender que estábamos mal. Estábamos muy ocupados, amada, en nuestros procesos, en nuestras cosas personales, y estábamos descuidando lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Sin intimidad es imposible, sin subir al monte es imposible poder reedificar la casa.
Así es. Mira, a mí me gusta algo de que cuando hablamos de reedificar, como tú decías, que es algo que se dañó, algo que se estropeó. Y muchas veces, así justamente con el tiempo de pandemia, nosotros nos envolvimos tanto en la situación, en la problemática, no tanto en la solución, sino más bien en la problemática. En el caos, la economía se vio afectada. Yo que tengo un salón de belleza, recuerdo que en un momento determinado, Elisa, la economía cayó al suelo, de una manera fuerte, me golpeó. Y yo recuerdo que en un momento de mi vida, yo decía, wow, pero Dios mío, pero ¿y ahora cómo yo me voy a hacer? Y mucha gente que necesita reedificar su vida espiritual, tal vez en un momento determinado de su pasado, pensó que ya no había una solución, que tal vez no había una salida, que tal vez no había una segunda parte o una segunda oportunidad. Y eso es lo que me impacta de Dios, que cuando hablamos de reedificar, que es algo que vuelve a la condición en la que tal vez estaba, que también podemos compararla con lo que es restaurar. Exacto. Me gusta algo, y es que mayormente cuando las cosas son restauradas, y más cuando son restauradas en las manos de Dios, no en las manos equivocadas o en el lugar equivocado, cuando nuestra vida espiritual es restaurada en las manos del Señor, me gusta, y es que luego de que tú tal vez entiendes, se te ha revelado que la forma o la manera en la que tú te manejabas anteriormente errónea, ya tú aprendes a no volver a cometer ese error. Entonces, la reedificación implica no volver a cometer el fallo el anterior. Mismo error que tuviste quizás el año pasado. Pero hay personas que están cometiendo los mismos errores que tuvieron el año pasado. Y este tiempo hay que saberlo vivir, porque ese es el Kairos de Dios, el momento justo, el momento de la bendición, el momento de reedificar la casa. Y hablando de restaurar, me gustó esa palabra, restáuranos, Señor, porque dice Lamentaciones 5:21, restáuranos, Señor, y haz que regresemos a ti, devuélvenos la alegría que teníamos antes. Aquí podemos ver un pueblo que sabe que necesita a Dios. Y en esta mañana yo sé que tú necesitas a Dios, así como nosotros también necesitamos a Dios. Necesitamos reedificar la casa, necesitamos levantarle altar a Jehová, porque es imposible nosotros poder estar de pie si no restauramos primero la intimidad con Dios. El hombre sin Dios se muere. Un pez sin agua se muere. El hombre tiene que estar conectado con la fuente, que es Jesucristo. A través de la intimidad podemos construir y reconstruir los muros que se han caído, porque ¿sabes qué, amada? La guerra ha sido fuerte. Sí, claro. Los ataques han sido fuertes. Estamos viviendo tiempos difíciles donde a muchos la fe le ha menguado, pero yo quiero decirte que Dios está aquí para levantarte, para restaurarte, para hacer cosas nuevas contigo. Y como dice la Biblia en Ageo, subid al monte. Cuando subimos al monte, amada, nos estamos separando de lo que nos está haciendo la guerra. Nos estamos separando de la crisis. Nos estamos separando de lo que nos duele y nos estamos comunicando con nuestro Padre Celestial. Porque en el monte se busca presencia de Dios. Dios está buscando personas que decidan subir al monte y no que estén pendientes de cuántos seguidores tienen. Porque hay gente que está más pendiente de los seguidores que tienen y de los likes que les pueden dar que subir al monte. Yo no sé, pero Dios le está hablando a alguien. Nosotros debemos de enfocarnos en la palabra de Dios, enfocarnos en las cosas espirituales, porque la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es. Mira, tú estás hablando de lo que es la intimidad, y muchas veces por los mismos afanes, tú decías que mencionaste en un momento determinado diferentes cosas que implican en lo que se pierde la intimidad, pero una de las cosas son las distracciones. Las distracciones mayormente, tú decías algo de lo que implica las redes sociales, pero muchas veces las distracciones vienen camuflajeadas de la misma gente. Muy fuerte. Gente que tú tienes que tener la revelación del Padre, primero que todo, para tú poder entender cuándo un tipo de gente está o no alineado para estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque una distracción fuera de lugar te puede desenfocar. Wow, muy fuerte. Cuando tú estás ligada a gente que verdaderamente su enfoque no es hacer la voluntad de Dios, tú puedes tener, por principio fundamental, el tú entender de que tu intimidad con el Padre debe ser lo primero. Eso es así. Es que cuando tú entiendas, cuando tú tienes que estar con tus ojos apercibido, de tu poder discernir, aquí viene lo que es el poder del discernimiento, tú poder discernir cuáles son las cosas, cuáles son las áreas, cuáles son esas situaciones que tal vez te están desenfocando del propósito de hacer la voluntad. Como tú mencionabas en el libro de Ageo, aquí habla de la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, Elisa, que queremos hacer la voluntad de Dios, pero nosotros mismos nos divorciamos de hacer su voluntad. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque el primer problema en el ser humano empieza cuando comienza a descuidar su altar. ¿Qué es el altar? Donde nosotros tenemos ese encuentro
personal con Dios. Bueno, a veces estamos arropados por los afanes, por el trabajo, el cuidado de los niños, lo que hacer es de la casa. Y me gusta y me recuerda cuando el mismo Jesús fue a casa de Lázaro. Marta, afanada y turbada. Wow. ¿Cuántas veces los mismos afanes, Wow, muy Elisa, fuerte, realmente. nos hacen distorsionarnos de lo que es tener esa comunión genuina? No te estoy hablando de una comunión que tiene que ver sencillamente cuando nosotros tenemos una necesidad. Te estoy hablando de tener ese contacto todo el tiempo permanente con Dios. Amén. Wow, muy fuerte. Tú sabes que esto me hace pensar en Nehemías. Cuando Nehemías supo que los muros habían sido destruidos, él lloró amargamente. Y dice la Biblia que se detuvo por algunos días, pero luego ayunó y oró y organizó 2 o 3 para levantar los muros. Pero algo que me llama la atención es que el golpe fue fuerte, pero él se detuvo por algunos días. Hay personas que todavía se han detenido. Todavía hay personas que están paralizadas, que el temor lo ha agobiado, que esta crisis lo ha detenido. Pero yo vengo a decirte en esta hora, hoy hay una oportunidad para Dios reedificarte, para Dios levantarte. Si pecaste, levántate, porque abogado tienes al Señor. Y pienso en Nehemías, que cuando él decidió levantar los muros, a él quisieron desenfocarlo. Sí. Cuando él decidió levantar los muros, le mandaron mensajeros. ¡Ey, bacano! ¡Ey, Nehemías, desciende! Desciende porque necesitamos hablar contigo. Pero Nehemías estaba muy claro de que él estaba subido en el monte buscando la presencia de Dios. Y Nehemías le dijo, hey, estoy en una obra muy importante y no puedo descender porque si desciendo la obra de Dios se paraliza. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay personas que van a tratar de desenfocarte, quizás en el medio donde tú te manejas, quizás un vecino, quizás cualquier persona va a tratar de desenfocarte para que tú no subas al monte, para que tú no busques madera, para que tú no reconstruyas tu casa. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo del hombre estar bien con Dios. Esto no es un tiempo de relajo ni de juegos, amada. Así es. Mira, yo creo que una de las cosas, una de las frases que yo me he tenido que apoderar de ella es que no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo. Nosotros estamos viendo, y para ninguno de nosotros es un misterio, el poder ver cómo los tiempos han ido de mal en peor cada día. Si nos ponemos a ver en las noticias, antes, ¿quién eran quienes enterraban a sus familiares? Eran los hijos a los padres. Ahora se está viendo el caso contrario. ¿Por qué? Porque la gente... El primer problema de esta generación es que la gente le ha dado la espalda a Dios. Wow, entonces, cuando llega la situación, mira, cuando tú leas en Ageo, en el capítulo 1, Ageo es tan tal que fue a hablar con la gente, pero no le hicieron caso. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? Dios mío, muy fuerte. ¿Por cuántas vías nosotros podemos ver que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él? Pero la gente no hace caso, Elisa. ¿Por qué? Porque estamos muy distraídos, porque estamos perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas que realmente al final del camino no van a valer la pena. Y oye, lo más peor del caso es que estamos perdiendo el tiempo y no nos estamos dando cuenta que estamos arriesgando una salvación que a Cristo, Dios mío, le costó mucho sacrificio. Una salvación que tú y yo no tuvimos que padecer por ella. Una sangre derramada que ni tú, ni yo, ni nadie tuvo o hubiera tenido la capacidad de derramar, como solamente Cristo supo hacerlo. Y cuando nosotros nos divorciamos o nos distorsionamos de hacer la voluntad de Dios o de dejar que la voluntad de Dios se ejecute en nosotros estamos tirando por el piso aquel sacrificio que a Cristo tanto le ha costado. Yo muchas veces cuando veo gente pregonar, Elisa, llenarse la boca y decir, no, porque a mí me ha costado muchas cosas. Sí, a muchos de nosotros nos ha costado muchas lágrimas, muchas situaciones, muchos procesos dolorosos para poder levantarnos tal vez de una situación en la que nos vimos tiempo atrás. Pero ¿y el sacrificio de Cristo? Eso fue fuerte, porque dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo, nos amó tanto, que Dios se despojó de su único hijo. El amor de Dios fue tan grande que entregó sus hijos, a su hijo a morir por nosotros, a derramar su sangre preciosa por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y a veces nosotros nos quejamos que estamos haciendo cosas grandes. Dios hizo lo mayor, que fue entregarnos la salvación, y esa salvación tan grande nosotros tenemos que añorarla, cuidarla, y el deseo de todo ser humano es buscar primeramente a Dios. Donde el hombre se ha equivocado es que está más pendiente de las situaciones y de las cosas personales que de Dios. Y como decía al inicio, el hombre tiene que conectarse con Dios, lo creado, tiene que dar cuenta al Creador. Dios te está dando una oportunidad para reedificar, para levantarte. Mira, no importa lo que te haya pasado. En esta mañana el Espíritu Santo te dice, yo te perdono. Yo estoy aquí para consolarte, yo estoy aquí para animarte, yo estoy aquí para ayudarte a reconstruir los muros que quizá la crisis ha derribado, porque como decíamos, la crisis ha golpeado aún a algunos cristianos
cristianos, ha golpeado a nuevos creyentes, a personas de muchos años. El proceso ha sido fuerte. En estos tiempos ha sido fuerte la batalla y la guerra, pero sí tenemos un Dios poderoso que nos dijo que como Él venció, nosotros también venceremos. Tú vas a vencer en el nombre de Jesús. Y eso que te ha hecho la guerra, tú le vas a decir hasta hoy. Eso que te ha querido detener, tú le vas a decir hasta hoy un stop, porque Dios ha venido para restaurarte, para levantarte y para bendecirte en el nombre poderoso de Jesús. Mira, cabe apuntar algunos puntos, y es que para ser ejecutada una reedificación o una restauración en la vida del ser humano, el ser humano debe reconocer, y muchas veces no nos gusta, porque sabemos que estamos caminando de manera inadecuada. Sabemos muchas veces que Dios nos habla, que Dios nos da oportunidades. ¿Para qué? Para nosotros arrepentidos. Dice la palabra, arrepentidos y convertidos, pero muchas veces tenemos la opción de hacerlo y no lo hacemos. Exacto. Entonces siempre hay oportunidades, pero muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida van a depender de nosotros. Eso es así. A veces queremos culpar al vecino, a veces queremos culpar al que nos hizo daño, a veces queremos culpar al sistema. Sí, todas esas cosas van a estar ahí siempre. Ahora, va a depender de nosotros. Es por eso que es tan esencial. Nosotros tenemos dos herramientas que son las que nos van a fortalecer: la presencia del Señor y su palabra. Eso es o sea, así. si tú no te sumerges en su palabra, ¿cómo tú vas a tener la revelación de tú hacer cosas alineado a lo que es la voluntad de Dios? Amén. No lo puedes tener. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando la solución en el lugar correcto, sino que te estás haciendo detrás de cosas que al final de cuentas no te van a alinear a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero cuando tú decides, cuando tú reconoces, sí, Señor, porque todos tenemos fallos, Elisa, todos somos imperfectos, Claro todos tenemos que sí. debilidades. Ahora, debe haber una parte en la vida del ser humano que entienda, que reconozca que necesita del poder de Dios, que mío. necesita de su gracia, porque Aleluya. cuando nosotros no hacemos eso, le estamos quitando el poder a la gracia. Entonces, ¿cómo es posible que la gracia trabaje en nosotros si nosotros no dejemos que ella actúe? Muy ¿Cómo es fuerte. posible que el poder de Dios se manifieste en nosotros, que Dios nos restaure, si nosotros no tenemos la disposición de colocarnos en sus manos? Wow. Aquí me viene a la mente lo que es la historia del alfarero, que dice que se compara la vida del ser humano con una vasija de barro, pero que Aleluya. dice en las manos de Dios. Y muchas veces vemos gente que aún dentro del pueblo pasa situaciones, le pasan eventos fuertes como todos lo hemos pasado, pero ellos entonces comienzan a culpar a Dios. No, hay cosas que independientemente ni siquiera vas a ver un segundo culpable. Es que hay cosas que Dios va a tener que permitir en Eso tu es vida, así, eso que es son así. necesarias. ¿Para qué? Para formarte, para que tú puedas hacerte uno con Dios. Porque mucha gente está siendo procesada y ellos lo que más se empeñan en que Dios obre en solución. Wow. Te Pero digo la no le verdad. permiten a Dios decirle, Señor, ¿cuáles son las áreas que tú tienes que restaurar en mi vida? Wow. La restauración del altar comienza cuando tú reconoces. Eso es así, eso es así. ¿Entiendes? Y te digo la verdad, la Biblia dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien toca la puerta y abre, yo entraré. Dios no obliga a nadie. Eso es lo que me gusta de Él. Él deja que sea la persona que quiera buscar su presencia. Y esto me hace pensar en mis inicios. Yo pasé procesos muy fuertes, muy dolorosos, donde yo a veces, en vez de ir a la presencia de Dios, yo iba donde el vecino. Ten cuidado donde tú estás yendo con la necesidad que tú tienes, porque mientras más las personas saben de ti, más poder tienen sobre ti para destruirte. Sí. Ve a la presencia de Dios. Y yo en mis inicios a veces no sabía ni siquiera dónde ir, pero llegó un momento que yo aprendí a buscar presencia de Sí. Dios. Llegó un momento que yo aprendí a buscar la intimidad y buscar primeramente el reino de Dios. Llegó un momento que yo dije, yo dependo de ti, Señor, yo no dependo del hombre, porque el hombre no te puede llenar ni saciar esa necesidad que solamente Dios puede llenar. El hombre no puede darte lo que Dios te puede dar. Dios te está diciendo en esta hora, ven, apártate un poquito, ven, busca mi presencia, porque quiero hacer cosas grandes contigo. En mis peores batallas, amada, mira, yo te digo la verdad, yo le doy gracias a Dios por los procesos. Hay gente que lloran por el proceso. A mí me encantan los procesos, porque los procesos te posicionan, los procesos te hacen buscar a Dios, los procesos te hacen levantar y reedificar la casa, los procesos forman tu carácter, Así es. los procesos sacan la mejor esencia de ti. El proceso es necesario. No llores por el proceso, mejor dile, Señor, gracias por lo que estás haciendo, Señor, porque a través del proceso podemos ver la mano de Dios, a través del proceso podemos levantar a otro, a través del proceso podemos hablar de las maravillas del Señor. Así es, así es. Mira, nosotros hablamos de reedificar el altar del corazón. Mira, algo que el Señor trataba conmigo días atrás, yo recuerdo que yo estaba pasando una situación bien incómoda, bien difícil. Yo me metí en la presencia del Señor. Wow. Y el Señor me daba una palabra, blindar. Wow. Yo, wow, blindar. Digo, Señor, ¿por qué significa blindar? Y por varias ocasiones yo escuchaba esa voz audible que me decía blindar. Pues cuando yo me voy a la palabra,
Entonces la comparo cuando dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando yo comienzo a comparar este texto bíblico con la palabra blindar, me está hablando del corazón. Y yo comienzo a buscar ejemplos de lo que significa esta palabra. Los carros blindados, Elisa, tienen una capa de acero. ¿Para qué? Para que no entre alguna bala o alguna cosa de peligro. Y muchas veces nos es necesario que nosotros blindemos nuestro corazón del amor de Cristo. ¿Cómo vamos a tener una reedificación genuina? Cuando tú decides blindar tu corazón con la palabra de Dios, con el carácter de Cristo, porque cuando te llegan situaciones, entonces nada se puede infiltrar, nada te puede dañar, nada te puede mover del diseño en el que Dios ya ha depositado sobre tu vida. Muchas veces estamos aún dentro de la congregación, dentro del supuesto pueblo de Dios, pero desde que llega cualquier viento nos tambaleamos y queremos salir. Entonces cuando tú y yo salimos de lo que es la voluntad de Dios, ya ahí está todo perdido. Eso es así. Van a venir situaciones, hay gente que está conectada y que tal vez está siendo procesada. Ahora, lo que yo te vengo a recordar y te vengo a dar de consejo por experiencia propia, es que es mejor en Dios. Porque muchas veces nos afanamos tanto, nos afligimos tanto, dejamos que las situaciones nos agobien y nos golpeen tanto, que entonces abandonamos el lugar correcto, que es estar dentro del caminar en Dios. Mira, yo mejor prefiero pasar lo que sea, pero en Dios. Porque yo sé que en Dios yo tengo mi esperanza. Ahora, hay gente que se ha ido al mundo a buscar solución que nunca van a encontrar. Porque la Biblia nos enseña, el mismo Padre nos enseña que vamos a tener, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que estemos confiados. Cuando hablamos de confianza, es yo saber, de yo entender, de que independientemente de que me pase lo que pase, yo tengo una esperanza, que es Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces hay gente que necesita ser reedificada, pero que necesita levantar su altar, encender su altar. No importa que tú no estés en una situación difícil, tú necesitas tener una comunión con el Padre. Tú no tienes que esperar que te pase algún evento doloroso para tú ir a llorar delante de la presencia de Dios. Hay gente que le gusta que Dios lo tenga ahí siendo procesado. ¿Por qué? Porque son gente que están en un proceso, ellos buscan a Dios, claman a Dios, lloran y le gimen a Dios, pero cuando ya Dios le trae la solución, entonces ellos se olvidan de que Dios fue quien le solucionó el problema. Entonces cuando nosotros volvemos, después de que ya Dios nos trae una solución y le damos la espalda a Dios, tú puedes tener la seguridad de que el problema va a venir peor. Eso es así. Pero tú sabes que el proceso, tú estás en el proceso hasta que tú quieras estar. Sí. Nosotros mismos somos que decidimos salir del proceso. Porque a veces tú me preguntas, hermana Elisa, ¿cómo tú estás? Yo estoy aquí en una batalla, yo estoy mal. Y siempre tengo esa palabra negativa. Sí. Pero sin embargo, tú me preguntas, Elisa Patiño, ¿cómo tú estás? Yo estoy en victoria, yo estoy bien. Yo ahí le estoy diciendo al enemigo hasta hoy toda guerra, hasta hoy todo lo que me ha detenido, hasta hoy todo lo que me ha paralizado. O sea, yo le estoy diciendo lo contrario a lo que yo estoy viviendo. Porque hay personas que se mantienen siempre en un desierto, siempre en una situación, porque no han entendido que ellos mismos son los responsables de salir de ahí. Porque Dios trabaja con la voluntad del hombre. Según tú quieras que Dios actúe, Dios actúa. Dios no obliga a nadie. Eso me gusta a mí del Señor, que Él espera que sea el hombre y la mujer que venga y tenga la necesidad, porque Dios está presto para llenar a cada persona que tenga una necesidad diferente, un proceso diferente. Pero también hay personas que no se quejan. Por ejemplo, si podemos ver a David. David estuvo en el anonimato y en el anonimato, en ese patio, yo me imagino todo lo que él pasó. Fueron muchas cosas que quizás la Biblia no revela, pero llegó un momento que él le dijo a su alma, alma mía, tú le tienes que alabar. Él estaba buscando intimidad, pero también el proceso estaba ahí. Porque a veces cuando estamos buscando a Dios, ¿dónde la guerra más fuerte es? Así es. Porque la guerra viene antes y después. La guerra viene antes para detenerte y después que ya tú estás también viene la guerra. Pero David tuvo que darle una orden a su alma y decirle, alma mía, tú le tienes que adorar. Pero algo que me llama la atención es que él pasó su tiempo en el anonimato, pasó su tiempo en el patio, pero él lo que estaba era reedificando su casa. Él lo que estaba buscando madera, él estaba haciendo lo correcto, él estaba buscando intimidad con Dios, pero llegó un tiempo que lo mandaron a buscar. Yo vengo a decirte en esta hora que el tiempo que tú has pasado en el proceso, el tiempo que tú has pasado en el anonimato, el tiempo que tú has pasado llorando, en esta hora el Señor te manda a buscar. El Señor te dice, yo te ayudo, yo soy la solución a tu problema. Hasta hoy toda lágrima, hasta hoy todo diagnóstico, hasta hoy todo lo que te ha hecho la guerra. Hoy el Espíritu Santo de Dios te abraza y cambia tu historia. Yo lo declaro como profeta de Dios, porque David pasó su proceso, pero el mismo Dios que lo libró del oso y lo libró del león, también lo libró, Dios mío, del incircunciso
proceso. Alabado sea el Señor. Dios en esta hora te dice, mira, te entrego la cabeza de Goliat. Dios está entregando cabeza de Goliat a personas que hoy deciden salir del proceso. Así es. Mira, para nosotros hablar de una reedificación tanto del altar como de nuestra vida espiritual, hay factores que influyen. Hay mucha gente que tú la ves que habla muy bonito, pero su mentalidad todavía está en el pasado. Wow, y hay fuerte. cosas que tienen que estar balanceadas una de la otra. Tú tienes que lo que tú hables tiene que ir acorde con lo que tú piensas. Aleluya. Pero lo que tú piensas tiene que ir acorde con cómo tú te estás manejando. Y mucha gente estás en el proceso, pero ellos se atreven a hablar en fe. Wow. Su vocabulario es de fe. No importa que esté en el proceso, como tú decías, ¿cómo tú estás? Bien, en victoria. Yo siempre estoy bien, aunque se me está cayendo una encima. Porque la gente no entiende muchas veces, Lisa, que hay procesos que Dios tiene que permitir para conocerlo Él solamente y no para que tú lo divulgues. Wow. Hay procesos que son muy personales, hay procesos que son simplemente entre Dios y tú. Es tan tal. Hay otro caso en que también nosotros vamos a ser procesados y que Dios va a permitir en su soberanía, como lo sabe todo, de que mucha gente se enteren y que sean testigos de lo que tú estás pasando. Y muchas veces nosotros nos turbamos porque cuando estamos siendo procesados, le damos mucha importancia a las opiniones de los demás. Pero cuando le damos mucha importancia a las opiniones de todo el que nos queda alrededor, no nos damos cuenta que a veces estamos obviando o ignorando la opinión que es la que realmente Dios cuenta, que es mío. la de Dios. Dios Para mío. Dios reedificar tu vida, para Dios levantar tu vida espiritual, aparte de que hay una disposición, tú tienes que entender que Él es tu refugio correcto. Wow. Hay cosas que Dios va a permitir de que tú tal vez la comuniques con alguien, de que tú la hables con alguien, pero ese alguien tiene que ser un segundo plano, no un primero. Wow. ¿Por qué? Porque aunque tú estés siendo procesado, el ser humano en su naturaleza pecaminosa puede ser que falle hasta sin querer, puede ser que sin darse cuenta divulgue las cosas que te están pasando. Pero Dios jamás va a divulgar algo que tú a Él en la intimidad tú le confieses. Wow, muy fuerte. La reedificación comienza cuando tú te haces uno con Dios. Hay mucha gente que está ahí Aleluya. conectada, Wow. que tiene que entender que Dios es su amigo fiel, que Dios es su refugio. Yo llego a un momento determinado de mi vida, Elisa, que yo estaba siendo procesada en un momento bien difícil. Y mucha gente quiso tener participación en mi vida. Opinaban, decía tal cosa. Y yo llegué a turbarme por las cosas que la gente estaban diciendo. Pero muchas veces los rumores y las cosas que la gente habla del proceso que es tuyo, ¿sabes por qué? Porque tú mismo le diste Ay, la autoridad. Dios mío, Dios mío. Entonces llega un momento determinado que para que Dios haga algo en tu vida, tú tienes que quitarle la legalidad que el mundo y que los demás tengan y otorgársela a Dios. Wow. Cuando Dios tú le entregas esa autoridad, Señor, mira, tú eres el único que sabe. Pero muchas veces queremos que también los demás sean lo que saben de nuestro, lo que sepan de nuestro proceso. Entonces, tu proceso es Dios quien te lo va a solucionar. Eso es así. No la gente, no el mundo. Eso es Hay así. gente que está ahí conectada que necesita dejar de estar buscando refugio equivocado y entender que el refugio perfecto es Cristo y su presencia. Eso es así. Tú sabes que el libro de Génesis en su capítulo 1:26 dice que el Señor creó al hombre a imagen y semejanza Sí. y lo creó para enseñorearse. Sí. Entonces hoy en día la tierra se está enseñoreando del hombre. Mira, tú eres esclavo de lo que tú no vences. Pero sin embargo, de lo que tú vences, tú eres juez. Dios te viene a decir en esta hora, mira, tienes que enseñorearte, coger la autoridad que Dios te ha dado y decirle al enemigo hasta hoy. Porque es una decisión. Sí, claro. Tú tienes que enseñorearte, tú tienes que gobernar, porque Dios te creó para gobernar, para ejercer dominio, para vencer. Porque la Biblia dice que como Cristo venció, nosotros también venceremos. Pero es una actitud, es la actitud. Lo primero que tenemos que cambiar es en la mente. Nosotros no somos esclavos, Sí. a veces vivimos como esclavos. Y los esclavos no tienen dominio de su propio cuerpo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos herederos y coherederos de la gracia. Así La es. gracia es un favor inmerecido. Por la gracia de Dios, tú estás aquí escuchando y Dios te está diciendo, reedifica la casa, busca intimidad con Dios. Y esto me hace pensar en Daniel. Ajá. Daniel tenía una intimidad tan grande con el Señor que cuando firmaron el edicto, él no se quejó. Él no le dijo a los que estaban al lado de él, ay, ahora no quieren que yo ore, que quieren que yo adore a otro Dios. No, él buscó intimidad con Sí. Dios. Él oraba como lo solía hacer antes. Mira qué autoridad tenía este hombre, mira qué intimidad tenía Daniel. Es un ejemplo para nosotros, Daniel, porque Daniel dijo, espérate, firmaron el edicto, pero yo no voy a dejar de buscar la presencia de Dios. Firmaron el edicto, pero yo no voy a dejar de abrir las ventanas y adorar al Señor y dar gracias. Entonces,
¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tú le dices al sistema, tú no me gobiernas, a mí me gobierna Jehová, suceden cosas maravillosas. Yo vengo a declarar en el nombre de Jesús que hoy, para esta hora, el Señor te trajo aquí, a este programa, para decirte, yo estoy contigo, yo te levanto. Hoy hay un giro en tu vida 360 grados, ya no vas a ser víctima. Tú no eres víctima, tú eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios. Tú tienes que tomar el lugar que te corresponde, buscar intimidad con Dios, reedificar la casa y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así es, mira, nosotros hablamos de reedificar. A mí me viene a mi espíritu ahora la historia en el libro de Juan, el capítulo 8, cuando en un momento determinado Jesús restaura la vida de una mujer. Wow, pero me gusta que le dice, vete y no peques más. Hay gente que su restauración va a implicar obligatoriamente que tú dejes cosas que tú antes hacías, que tú sabes que no te edifican. Wow. Porque el detalle está que muchas veces queremos que Dios obre, pero queremos seguir haciendo las mismas cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Hay gente que quiere que Dios trabaje en su vida, que Dios la levante, que Dios la prospere, que Dios la bendiga, y muchas veces hasta confunden lo que son las añadiduras con las bendiciones. Y entienden que ellos también, porque sencillamente en su misericordia, a Dios le place bendecirlo quizás con cosas materiales. Ok, pero yo te hablo, Dios está probando aquellas cosas que tú estás haciendo. Aleluya. Tú puedes tener dones, tú puedes ser el más usado en el altar. Ahora, cuando tú te bajas del altar, tú estás bien verdaderamente con Dios. Wow, santo, aleluya. Tu altar se mantiene encendido siempre. Tu altar, tu adoración depende de tus circunstancias, o tu adoración es genuina verdaderamente. Hablando de restauración, es necesario que también se levanten gente que adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha gente que quiere estar buscando a Dios simplemente cuando está en el proceso, cuando está en la necesidad. Hay mucha gente que necesita hoy prender el altar de su vida. Eso es así. Y te digo algo, mira, yo he aprendido algo con el Señor. A mí me gusta mucho orar, me encanta, soy intercesora por la misericordia de Dios y me encanta hablar con Dios, me encanta subir al monte, pero más que eso, lo importante es vivir una vida plena en el Señor, vivir una vida espiritual, porque hay personas que oran en determinado momento por alguna situación, pero hay personas que la vida entera es espiritual, la vida entera, si van caminando, van orando, si están en la cocina, están meditando en el Señor. O sea, tú tienes que vivir una vida plena en el Señor, que no solamente las necesidades te hagan buscar a Dios, sino que tú busques a Dios porque tú lo amas, porque tú reconoces que Él es el gran yo soy, el poderoso, el que te llamó, el que tiene la solución para tu situación. Aleluya. Es que nadie puede resolver tu asunto que no sea el Señor. Dios está aquí en esta mañana para decirte, búscame a mí primero, búscame a mí primero y te va a ir bien, búscame a mí primero y vas a ver la gloria de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque a veces buscamos primero las añadiduras y nos olvidamos de ir a la fuente. Es necesario ir a la fuente, pero porque para tú poder estar bien tienes que ir a la fuente. Y esto me hace pensar en Ana. Cuando Penina la estaba irritando, Ana dijo, espérate, yo voy a buscar intimidad, yo voy a reedificar la casa. Ella estaba mal, Ana estaba en tribulación, Ana estaba atormentada por Penina, pero ella dijo, no, yo voy a reedificar, yo voy a ir al altar, yo voy a buscar intimidad con Dios, yo voy a buscar la respuesta a esta situación. Pero ella no se quejó. No. Ella no lloró, ella lloró, pero ella no se quejó. Ella fue a la fuente donde ella obtuvo su milagro. Yo vengo a decirte en esta hora, cuando vayas a la fuente, vas a obtener tu milagro que has esperado por muchos años. El Señor te está esperando con los brazos abiertos, que tú decidas reedificar la casa. Así es, mira, hay mucha gente que tal vez en este tiempo de pandemia se alejó. Wow. Y Dios le está diciendo a ese tipo de gente, todavía mi misericordia sigue vigente para Aleluya. ti. Todavía hay una oportunidad. Porque al enemigo le gusta mucho acusar. El enemigo le hace recordar a la gente después que caen. Muchas veces caen en pecado, muchas veces se apartan. Pero el enemigo es experto señalando. Y Dios hoy te dice a ti, no importa lo que el enemigo ni la gente diga, yo te puedo hacer de nuevo. Yo Aleluya. puedo levantarte una vez más. Yo puedo hacer de ti una nueva persona. Yo puedo hacer de ti algo nuevo. Pero tiene que haber una disposición. Porque tú tienes que pensar algo. Mira, las promesas que Dios ha dado a tu vida, no importa que tú te hayas alejado, siguen ahí.
siguen ahí Aleluya. vigentes para ti. Ahora, es necesario que tú reedifiques, es necesario que tú restaures tu altar personal. No te estoy hablando de esa oración que hacemos cuando todo el mundo nos ve, cuando hay cámara, cuando hay aplauso, cuando nos está viendo el pastor, cuando nos están viendo los líderes. Te estoy hablando de esa intimidad donde solamente están tú y Dios. Dios te conoce como nadie más podría hacerlo. Dios te restaura, Dios es el mismo. Aquel Padre que cuando el hijo pródigo se apartó, lo recibió con brazos abiertos. Es el mismo que hoy le está diciendo a mucha gente, Lisa, todavía estoy aquí. Aleluya, Todavía mi santo, amor sigue aleluya. vigente para ti. Aleluya. Todavía mi misericordia está aquí. Porque muchas veces Satanás, cuando una persona se aparta, mira, y yo sé que el Señor tiene algún propósito con que hablemos esto. Wow. A veces la restauración no sucede porque le damos más participación a las voces de Satanás, recordándonos de que ya no hay una segunda oportunidad. Sí la hay. Wow. No es que te vayas a hacer adicto o que te vayas a coger de costumbre el tú irte a pecar y volver de... No, 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 no. Es que es necesario que tú reconozcas que sin Dios ya tú no puedes más. Tú tienes que reconocer que es imprescindible que el favor de Dios marche en tu vida. Es imprescindible que Dios esté delante de ti. ¿Por qué? Porque aunque tú hagas planes, aunque tú tengas proyectos, sin Dios nos van a salir adelante. Eso es así, eso es así. Oye, hay mucha gente a veces que hace planes, Elizabeth, sin buscar dirección de Dios. Es imprescindible que tú coloques a Dios de primero, no en lo que a ti te convenga, en todo. Hay decisiones que a veces tomamos, Elisa, muchas veces, hasta sin saber si Dios va a estar de acuerdo en eso. Es imprescindible que tú coloques a Dios de primero en tu vida. Aleluya. Para que Él ejecute. Ninguna voluntad del Padre va a ser ejecutada en la vida del ser humano si el ser humano no le da la autorización. Eso es así, eso es así. Tú sabes que la Biblia dice del hijo pródigo, que el hijo pródigo cuando se encontró en ese lugar, en el lugar más bajo, él dijo, volveré a mi casa de donde salí. Él decidió reedificar. Sí. En él tuvo que haber una humillación. Él tuvo que reconocer que él estaba mal, pero algo que me llama la atención es que el padre no le dio lo que él merecía. Él merecía una pela. Él merecía que el papá le diera bien duro por su desobediencia y por lo que hizo, pero me llama la atención que le hicieron el banquete más Así grande. es. Yo sé que Dios está hablándole a alguien que quizás se ha detenido, que quizás se ha apartado, que quizás le faltan fuerza, pero Dios te está diciendo, ven, yo te estoy esperando para hacerte un banquete. Ven, yo te estoy esperando para bendecirte, para levantarte. Solamente ven a la presencia de Dios y de lo demás me encargo yo. ¿Y sabes qué? Restaurar significa volver a poner una cosa en el estado en que se encontraba antes. Dios quiere que tú vuelvas al estado como tú estabas antes. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios le está llamando la atención a alguien que algo le ha pasado, que alguien lo ha detenido, que quizás ha fracasado, que quizás alguien lo marcó, que quizás te dejaron caer como a Mefiboset, porque ahí está la historia de Mefiboset. A él lo dejaron caer y esto hizo que él se quebrara, esto hizo que él se destruyera, esto hizo que él se fuera a un lugar de olvido. Pero algo que me llama la atención, que cuando llegue el momento de Dios llamarte, Dios te hace sentar a la mesa. Dios en esta hora te está llamando y te dice, siéntate a mi mesa, reedifica la casa porque tengo cosas grandes para ti. Así es. Mira, mucha gente no permite a veces que Dios obre en su vida o que Dios lo restaure de la manera en la que Dios quiere hacerlo. Es porque están enfocadas muchas veces en el pasado. Y me viene a la mente lo que fue la mujer de Lot. Mira, cuando hablamos de Ageo, decíamos que le fue advertido al pueblo. ¿Cuántas veces Dios nos está advirtiendo? Aquella mujer también fue advertida. No mires atrás. Muchas veces Dios nos dice las cosas, pero como necios nos comportamos. Por eso la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se esconde, pero el necio corre tras él. Exacto. Entonces la mujer de Lot sabía, porque ya se le había puesto clara, mira, si hace tal cosa va a pasar esto. Mucha gente, Dios le ha hablado. Hay mucha gente que su restauración, ellos no la han permitido porque se han empeñado en estar viviendo en el pasado. Hay gente que necesita hoy soltar, que hay recuerdos que tienen que quedarse ya definitivos. Hay gente que necesita, oye, cortar de raíz con cosas que tal vez te dolieron y que tú has dejado que te marquen, que tú has dejado que te aflijan, que tú has dejado que te dañen, que tu corazón se laceró, que tu corazón se contaminó. Pero ahora, para tú poder recibir una restauración de Dios, es necesario que tú sueltes el pasado. Eso es así. ¿Cómo puede venir lo nuevo de Dios en tu vida si tú te empeñas en estar recordando, en tu vivir? Mira, hay gente conectada ahí que necesita perdonar cosas que le hicieron en el 2000.
Y estamos en el Aleluya. 2021. Wow. Hay gente que necesita perdonar cosas que le hicieron tal vez hace un año atrás y ellos se siguen empeñando en recordar. Bueno, yo no lo voy a perdonar por tal cosa. ¿Por qué tú no vas a perdonar si Dios, el mismo Dios, el Padre de las oportunidades, no titubea para perdonarte a ti? Hay mucha gente que necesita tener la revelación de que ninguna restauración va a ser provocada en un corazón contaminado con rencor, Aleluya. con odio, aguardando cosas. Mira, la única persona que salen perjudicada a la hora de no perdonar es aquel que decide no hacerlo. Eso Ahora, es así. cuando tú decides perdonar, la Biblia enseña un principio fundamental, y yo me he apoderado de esto, mi hermana, es que dice: si tú no perdonas al que te ofende, Dios no te puede perdonar a ti. Eso es así. Antes de tú pensar en tú guardar rencor, en tú querer vivir con resentimiento, piensa en que Dios tampoco te va a perdonar a ti. Cuando se te haga difícil perdonar a alguien, piensa en todas las veces que Dios a ti te ha perdonado. Eso es así. Ninguna restauración va a ser manifestada en un corazón corrompido, en un corazón con rencor, en un corazón iracundo, en un corazón lleno de maldad. No, es imprescindible que el altar de tu corazón sea colocado en manos del Señor. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quién verá el reino? El limpio de corazón. ¿Y qué limpio de corazón tú me dices a mí que va a estar guardando heridas? No. La Biblia dice: sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón, Claro. porque de él mana la vida. O sea, tú tienes que saber a qué tú le das entrada. Exactamente. Tú decides a qué tú le das entrada. El corazón se llena de muchas cosas, pero qué bueno llenar el corazón de cosas positivas, de cosas Amén. buenas. Y la Biblia dice que no traed a la memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas, porque aquí todos son hechos nuevos. Tú no puedes dejar que el pasado afecte tu presente. Así Como es. usted decía, amada, hay personas que están viviendo lo que le hicieron Oye. 1000 años, que hace 20 años alguien le picó un ojo. Señores, no hay tiempo para perder, no hay tiempo para estar pensando en eso. Vamos a extendernos a lo nuevo de Dios, vamos a extendernos a la bendición de Dios, vamos a aceptar que el Espíritu Santo de Dios haga conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Así es. Olvídate de lo que te hicieron, porque todo fue algo que Dios, que el mismo Dios planificó, quizás para ver cómo tú te ibas a manejar. Porque yo te voy a decir la verdad, hay escenarios que Dios permite, situaciones para ver cómo nos vamos a Sí, manejar. claro. Porque a veces decimos somos cristianos, tenemos a Dios o tenemos una vida íntima delante de Dios, pero cuando hay un asunto o te pisan un callo, ya tú sabes. Sí. Entonces Dios está de algún modo diciéndote: perdona al que te hizo algo, olvida quién te hirió en el pasado, vamos a extendernos a lo nuevo de Dios, vamos a reedificar la casa, vamos a buscar intimidad, vamos a hablar con el Padre, vamos a subir al monte, vamos a buscar madera. Es el tiempo de nosotros buscar lo eterno, porque lo eterno no es temporal, porque lo que estamos viviendo es temporal, pero lo eterno, oye, lo eterno es que determina que tú y yo podamos ser salvos. Así es. Mira, Dios, verdaderamente que Dios es bueno. Dios todos los días nos enseña algo. Aleluya. Yo hablaba ayer con alguien, yo hablaba con una amiga mía y estábamos hablando sobre el tema del perdonar y del perdón. Y yo decía, qué tan maravilloso es cuando tú decides, porque el perdonar es cuestión de decisión. Cuando tú decides perdonar a alguien, tú estás dándole cabida a que la voluntad de Dios se ejecute. Porque mucha gente se empeña en vengarse de quien le hace daño, de quien le hace algo. Si me calumniaron, ya mi corazón se rebosa de odio. No. Como tú decías, hay situaciones que tienen que ser, que Dios tiene que permitirles para saber que llevamos dentro. Eso es así. Hay cosas que van a suceder simplemente para revelar de qué está lleno tu corazón. Aleluya. Entonces, ¿de qué tú estás llenando tu corazón? ¿En qué tú Aleluya. estás ocupando el tiempo? Mientras más tú te llenas de Dios, más tu carácter se va a alinear al de Cristo. Entonces, cuando tu carácter se alinea al de Cristo, en el momento clave en el que alguien te daña, en el momento clave en el que te viene una situación, tú quieres actuar como Cristo actuó. Porque de esto se trata el Evangelio. Nosotros tenemos un ejemplo a seguir y es Jesús. Jesús, me gusta algo de Jesús, Elisa, y es que cada vez que Jesús hacía algo en la vida de alguien, independientemente de que él lo sanara, él le ofrecía consigo la salvación. Así es. Hay gente que hoy necesita restaurar su altar para Aleluya. recuperar la salvación que Dios tiene para entregarte en este día. Hay gente que necesita hoy perdonar. Hay gente que necesita colocar el corazón de ellos Aleluya. en las manos del Señor una vez más. ¿Por qué? Porque tal vez tu corazón, hay mucha gente a veces que tiene pareja y coloca a su pareja en el lugar de Dios. Hay mucha gente que necesita entender
que su vida solamente va a estar segura cuando la coloque en manos de Dios. Eso es así. Amén. En el nombre del Señor. Realmente esto me hace pensar, en un momento yo estaba en un círculo de personas y habían personas que me herían y me hacían tantas cosas, me descalificaban, decían que yo no sabía hablar, que yo no era una buena líder. Y era una situación muy difícil donde esas personas querían desenfocarme. Pero yo recuerdo que a pesar de que ellos me hacían esto, yo pensaba que mi lucha no era con carne ni sangre, sino con principados, con potestades de la tiniebla. Y yo decía, mi lucha no es con carne. Y yo seguía tratando bien a esas personas a un punto que ellos decían que yo era hipócrita, porque ellos me hacían daño y yo lo trataba bien. Eso es lo que Dios quiere, que tu corazón no se dañe. Que independientemente de que alguien te trate mal, trátalo bien, porque con amor se vence el mal. Tú haciendo cosas positivas, tú vas a vencer el mal. Tú tienes que demostrar que tú tienes a Dios, que tú reedificaste la casa, que tú tienes intimidad con Dios, porque el escenario que Dios está permitiendo en tu vida es para bendecirte y llevarte a otro nivel. Aleluya, gloria a Dios. Verdaderamente que Dios nos ha hablado. Toda persona que está conectada, les pedimos que de favor compartan este mensaje con otros. Permite que otras personas también sean edificadas, Señor, permite que otras personas también sean bendecidas a través de la palabra que el Señor hoy nos ha traído. Y vamos a tomar un tiempo de oración. Tenemos en línea Yuberque Castillo, Diana Rivera. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas algo. Para Dios reedificarte, para que Dios pueda manifestar en ti algo nuevo, es necesario que tú sueltes. Es necesario que tú le des el primer lugar a Dios y es necesario que tú te atrevas a perdonar. Así que para concluir, vamos a dejar que nuestra invitada eleve una oración. Claro. Amén. Que sí, gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, gracias. Gracias por cada persona radio escucha, por cada persona que se ha conectado. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que esta palabra, Dios mío, va a germinar. Padre, gracias porque hay un nuevo comienzo para un pueblo. Padre, gracias porque hay personas que hoy deciden reedificar la casa. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque la vida de muchos ha dado un giro a 360 grados. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a todos nuestros hermanos y pedimos al Señor que puedan ser constantes en la oración, en la intimidad, en la búsqueda, porque ahí está la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Recuerda que siempre hay una oportunidad, pero va a depender de que tú lo decidas, va a depender de que tú permitas que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida. Este fue tu espacio, Conociendo la Verdad. Hasta la próxima entrega. Te habló tu amiga y hermana Rosy Peña. Shalom.